Nadie sabía que aquella niña, nacida en una pequeña aldea olvidada por el mundo, estaba destinada a cambiar la historia de la humanidad. Nadie, excepto el cielo. Esta es la historia de una mujer rodeada de misterio, visiones, dudas y profecías. Una mujer cuya vida estuvo marcada por el silencio y por la espada. La madre de Jesús. Pero no es la historia dulce que te contaron. No. Esta es la historia que duele. La historia que fue ocultada entre sombras y susurros. La historia de una joven que dijo sí al cielo y pagó el precio en la tierra. Desde su nacimiento hasta su gloria eterna. Prepárate para conocer la verdadera historia de María. 1. El nacimiento de la silenciosa. No hay registros oficiales de su nacimiento. Ni actas. Ni pergaminos. Solo susurros y profecías. Su historia empieza como empiezan muchas historias de los elegidos. Con el silencio del cielo. Y el dolor en la tierra. Ana, su madre, era estéril. Y en una época donde una mujer sin hijos era considerada inútil, maldita, olvidada por Dios. Ana vivía entre lágrimas. No por orgullo, sino por el anhelo inexplicable de cargar vida en su interior. Año tras año, ella y Joaquín, su esposo, ofrecían sacrificios en el templo. Ofrendas. Clamores. Pero el cielo guardaba silencio. Hasta que, un día, Joaquín fue rechazado públicamente. El sacerdote lo acusó de estar manchado, de ser indigno. Humillado, se fue al desierto. Solo. Mientras tanto, Ana se postraba en el suelo de su casa. Y lloraba con una mezcla de rabia, fe y desesperación. Y fue ahí, en ese momento de absoluta rendición, que la historia cambió. Dicen que una luz llenó la habitación. Dicen que una voz no humana susurró su nombre. Y le prometió que lo imposible sería posible. Lo que vino después fue más que un embarazo. Fue una misión. Una semilla divina en el vientre de una mujer marcada por la injusticia. Cuando María nació, todo cambió. Ana la llamó la amada de Dios. Y la entregó desde niña, al templo. Pero, ¿por qué entregarla tan pronto? ¿Por qué no criarla en casa? ¿Por qué dejarla entre muros fríos, cánticos antiguos, incienso y piedra? Porque esa niña no era común. No lloraba como las demás. No jugaba como las demás. Parecía escuchar algo. Algo que los demás no podían oír. Los sacerdotes la observaban en silencio. Sus rezos eran distintos. Su mirada, como si ya supiera. Un sabio del templo dijo una vez: esa niña no pertenece del todo a este mundo. Y quizá tenía razón. Porque en María habitaba un misterio que ni los ángeles podían comprender del todo. El misterio de una madre, elegida antes del tiempo. Sección 2. El misterio de la elección. El cielo no elige como el hombre elige. Cuando Dios decide, no busca palacios ni coronas. Busca corazones, capaces de romperse y seguir latiendo. Y así, en medio de un pueblo oprimido, bajo el yugo del Imperio Romano, en una aldea polvorienta que nadie quería mencionar, una joven virgen fue elegida. María. Tenía apenas entre 13 y 15 años. Era invisible para el mundo, pero totalmente vista por Dios. Una noche, mientras oraba en silencio, el tiempo se detuvo. Una presencia inundó la habitación. No era humana. Era otra cosa. Como si la eternidad hubiera descendido al presente. Y entonces lo vio. Un ángel. Pero no cualquiera. El mismo que siglos antes había visitado a Daniel con visiones apocalípticas. El mensajero de las decisiones eternas. Dios te salve, llena de gracia. El Señor está contigo. María no entendió. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho para merecer ser llamada así? El ángel lo dijo sin rodeos. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Un nombre que significa Dios salva. Pero María no estaba casada. No había conocido varón. Sabía lo que eso implicaba. En su cultura, un embarazo fuera del matrimonio no era solo escándalo. Era sentencia. Lapidación. Piedras lanzadas por los mismos vecinos que hoy la saludaban. Muerte. Y sin embargo, el ángel no ofreció garantías. No prometió que la protegerían. Solo dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Sombra. No luz. No gloria. Sombra.
Oscuridad sagrada. El mismo término que se usaba para describir la presencia de Dios sobre el Arca de la Alianza. El mismo lugar que nadie podía tocar, y ahora, iba a estar en ella. María sintió que el mundo se volvía inmenso, frío, y que el peso del universo descansaba sobre sus hombros. Un segundo de silencio. Un abismo eterno. Y entonces, la palabra. Una sola palabra. Hágase. Y con esa palabra, el cielo se incrustó en la tierra. Lo divino se alojó en lo humano. El infinito empezó a formarse en el vientre de una adolescente. En ese instante, todo cambió. El universo tuvo que contener la respiración. Los ángeles inclinaron sus cabezas. El infierno tembló. Porque Dios estaba entrando en la historia. Pero no como guerrero, ni como rey, sino como embrión. Y la portadora era ella. Una niña, ahora marcada para siempre. El misterio de la elección no estaba en lo que María era, sino en lo que estaba dispuesta a ser. Ella no pidió entender. No exigió pruebas. Solo se rindió. Con un sí. Abrió las puertas a la redención del mundo. Pero ese sí también fue su sentencia. Porque desde ese momento, el dolor empezó a escribir su historia. Sección 3. La huida, el dolor y la profecía. El vientre de María crecía. Pero con él, también crecía el peligro. En lo alto del palacio, Herodes escuchaba rumores. Un niño. Un rey. Un reemplazo. Y en su obsesión enfermiza por el poder, ordenó una masacre. Todos los niños varones menores de 2 años debían morir. La espada entraría en hogares inocentes. Y la sangre correría en las calles de Belén. María lo supo. En sueños. Un ángel, otra vez, la despertó en mitad de la noche. Y le dijo solo una palabra. ¡Corre! José la tomó de la mano. Y así comenzó la huida. En la oscuridad. Con el viento cortando la piel. Y un bebé en su vientre, o en brazos, dependiendo de la versión. Una mujer descalza caminando por el desierto. No había ejército para protegerlos. Solo fe. Caminaron kilómetros interminables hacia Egipto. Dormían entre piedras, bebían del rocío. El miedo era constante. El niño lloraba. Y cada llanto era un riesgo de ser descubiertos. María, con el rostro cubierto, ocultaba su identidad. Pero sus ojos no podían esconder la angustia. A veces se preguntaba si todo era real. Si de verdad era la madre del Hijo de Dios. O si simplemente estaba atrapada en una pesadilla que no tenía fin. Y entonces, cuando parecía que la calma regresaba, apareció un hombre. Un anciano. En el templo. Sus ojos, nublados por los años. Pero su alma, lúcida como el fuego. Simeón. Tomó al niño en brazos. Lo sostuvo con temblorosas manos. Y miró a María como si la conociera desde antes del tiempo. Entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. Este niño será causa de caída y resurrección para muchos. Y a ti, María, una espada te atravesará el alma. Un frío recorrió su columna. ¿Una espada? ¿Un dolor tan profundo que no podría ser dicho con palabras? En ese momento, María supo que la historia no tendría un final feliz. Que su maternidad no sería como la de otras mujeres. Ella no criaría un hijo para que envejeciera en paz. Lo criaría para entregarlo. Para perderlo. Para verlo morir. Pero no gritó. No cuestionó. Solo bajó la cabeza. Y aceptó. Así comenzó la verdadera pasión de María. No en el Calvario. Sino mucho antes. En la profecía. En la huida. En el dolor de una madre que ya sabía que su amor más grande sería también su mayor herida. Sección 4. Madre del Mesías, testigo del dolor. Jesús crecía, y cada día que pasaba, su sombra se alargaba. Ya no era solo su hijo. Era el Mesías. El ungido. El esperado. Pero María sabía algo que los demás no sabían. Que cuanto más brillaba su luz, más oscuridad lo rodearía. Lo observaba predicar en plazas. Sanar enfermos. Perdonar pecados. Y ella sonreía con orgullo, pero también con un nudo en el pecho. Porque por cada milagro, crecía el odio. Por cada enseñanza, se encendía otra chispa de conspiración. Los líderes religiosos no soportaban a su hijo. Los romanos lo veían como amenaza.
Y ella, madre, testigo, profeta en silencio. Veía el escenario formarse, paso a paso, hasta que fue inevitable. Una noche, Jesús cenó con sus amigos. Lo llamó la última cena. Y ella no estaba allí, pero lo sintió. María no dormía esa noche. Había aprendido a escuchar el cielo cuando calla. Y el cielo estaba demasiado callado. Al amanecer, lo arrestaron. Su hijo, el niño al que ella había cargado, al que había enseñado a caminar, a orar, ahora estaba siendo arrastrado por las calles como un criminal. Golpeado, escupido, humillado. Ella intentó acercarse, pero los soldados la apartaron. Las espinas ya estaban en su frente. La sangre caía en sus ojos. Y cuando sus miradas se cruzaron, Jesús no gritó, no pidió ayuda, solo la miró, como si dijera, «Mamá, lo sé». Luego vino el juicio. Falso, rápido, violento. Pilato se lavó las manos. Y el pueblo gritó como bestias, «¡Crucifícalo!». María sintió que el mundo se había vuelto loco. El mismo pueblo que celebró su nacimiento, que comió del pan multiplicado, que vio como su hijo resucitaba muertos, ahora pedía su sangre. Y ella no podía hacer nada. Lo vio cargar la cruz. Tropiezos, latigazos, silencio. No hubo piedad, no hubo justicia. María caminó detrás de él, entre la multitud. Cada paso era una herida en su alma. Y cuando llegaron al Gólgota, el horror fue completo. Los clavos, el martillo, el grito ahogado. Jesús, colgado entre dos ladrones, como si fuera el peor. Y ella, allí. No huyó, no se escondió, no se desmayó. Se quedó, como lo había prometido desde aquel día con Gabriel. Hágase. Ahora entendía lo que significaba esa palabra. Era aceptar la gloria. Y también la espada. Simeón no mentía. Una espada invisible le atravesaba el alma. Desde el pecho hasta la eternidad. Jesús la vio. Desde la cruz. Y dijo, «Mujer, he ahí tu hijo». Refiriéndose a Juan. Incluso en su agonía, pensaba en ella. Protegiéndola. Entregándola al cuidado de otro. Era su despedida. Poco después, su cabeza cayó. Y el cielo se oscureció. María no gritó. No se rebeló. No maldijo. Solo miró el cuerpo de su hijo. Y dejó que el dolor la consumiera por dentro. Esa fue su crucifixión. No física, pero más profunda. Porque no hay tortura mayor que ver morir a un hijo. Y no poder cambiar nada. Y sin embargo, en su corazón, una chispa no se apagaba. La misma chispa que la había guiado desde niña. La misma voz que dijo, «Concebirás al Salvador». Aún en medio de la oscuridad, María creía. Porque aunque el mundo vio una muerte, ella intuía algo más. Algo que ni la cruz, ni la tumba, podían detener. Y luego, vino el silencio. Sección 5. La oscuridad después de la luz. Ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino una presencia pesada, brutal, que aplasta el alma. Jesús estaba muerto. Y María seguía viva. El mundo no tembló. El sol volvió a salir al día siguiente. Pero para ella, el tiempo se detuvo. Imagina a una madre volviendo a casa, sin su hijo. El lugar donde él jugaba, donde dormía, donde reía. Ahora era un mausoleo invisible. Un campo de batalla donde el amor había sido arrancado a la fuerza. Cada rincón de su casa se convirtió en una herida abierta. Cada mirada, cada objeto, cada sombra, le hablaba de él. Muchos la miraban como un símbolo. Una santa. Una mujer fuerte. Pero por dentro, María era carne viva. Y el alma le sangraba. Las palabras del ángel. Las promesas de Dios. Todo parecía lejano, confuso, incluso cruel. ¿Era esto el plan? ¿Era esto la voluntad del cielo? Ella no renegó. No gritó. No maldijo a nadie. Pero en la profundidad de la noche, cuando nadie la miraba, sus lágrimas eran oraciones sin palabras. Gritos mudos al cielo. Ecos de una maternidad herida. Juan, el discípulo, la cuidaba. Pero nadie podía llenar ese vacío. Y sin embargo,
Ella esperaba. Porque algo en su interior, más allá del dolor, seguía encendido. Una chispa. Un susurro lejano. Como una promesa olvidada, a punto de cumplirse. 3 días. 3 eternidades. Y entonces, la tumba. El ángel. El mensaje imposible. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús había resucitado. El dolor no desapareció, pero se transformó. María no volvió a ser la misma, porque ya no era solo la madre del crucificado. Ahora era la madre del resucitado. Pero aquí hay un detalle que pocos conocen. María no fue al sepulcro con las demás mujeres. No estuvo allí para ver la piedra removida. ¿Por qué? ¿Acaso ya lo sabía? ¿Acaso su corazón de madre lo había intuido en medio de la oscuridad? Muchos místicos han dicho que Jesús se apareció primero a ella, que en silencio, sin testigos, el Hijo se presentó ante su madre, antes que a nadie, y por primera vez, desde aquel establo en Belén, María lo sostuvo de nuevo, no con sus brazos, sino con el alma. Sección 6. La mujer del Apocalipsis. El tiempo había pasado. Los apóstoles habían predicado. Las persecuciones comenzaron. Y la figura de María parecía desvanecerse. Pero entonces, una visión. Un grito desde la isla de Patmos. El último apóstol con vida, exiliado. Juan. Y lo que vio, marcó la historia para siempre. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Era simplemente un símbolo? ¿Una imagen poética? ¿O era una revelación profética? Los primeros cristianos lo sabían. Esa mujer no era solo la iglesia. Era ella, María. Pero ya no como la joven de Nazaret. Ahora, como reina celestial. En esa visión, la mujer está gritando. Gritando de dolor, porque está dando a luz. Un hijo varón. Un niño destinado a gobernar con vara de hierro. Y frente a ella, el dragón. Un monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos. Un símbolo de poder y de destrucción. El dragón espera, dispuesto a devorar al niño en cuanto nazca. Pero no puede, porque el niño es arrebatado al cielo. Y la mujer huye al desierto. Escondida, perseguida, protegida. ¿No es ese el eco de su historia? La huida a Egipto. El dolor al pie de la cruz. La persecución de su hijo. Pero también, la victoria final. Porque en esa misma visión, el dragón es vencido. Y la mujer permanece de pie. No derrotada. No sumisa. Sino triunfante. Con una corona. 12 estrellas. Un símbolo de autoridad eterna. Aquí, María ya no es la madre sufriente. Es la mujer del Apocalipsis. La figura que une el principio con el fin. La que une Génesis con revelación. La que fue promesa. Y ahora es cumplimiento. Sección 7. El legado eterno. Hoy, siglos después de su muerte, su figura no se ha desvanecido. Al contrario, ha crecido. Se ha convertido en un eco eterno que resuena en todos los rincones del mundo. María. No solo como la madre de Jesús, sino como el símbolo viviente de la fe inquebrantable. Del sacrificio silencioso. De la gloria nacida del dolor. Miles de catedrales llevan su nombre. Millones de personas rezan su rosario. Y cientos de apariciones marianas han sido reportadas a lo largo de los siglos. En bosques. En cuevas. En montañas. En sueños. ¿Son solo mitos? ¿O es su voz, aún hablando? Dicen que en Fátima, 3 niños vieron a una mujer vestida de luz, que les reveló secretos del futuro del mundo. Dicen que en Guadalupe, su imagen quedó impresa en una tela que desafía la ciencia hasta hoy. Y en Lourdes, miles de milagros han sido atribuidos a una fuente de agua descubierta tras su aparición. ¿Coincidencias? ¿Fe colectiva? ¿O algo más? María ha sido amada, y también incomprendida, venerada por unos, rechazada por otros. Pero nadie puede negar su impacto. Una joven desconocida que cambió el destino de la eternidad. Y mientras el mundo se divide, se tambalea, se pierde, millones aún vuelven los ojos hacia ella. No por religión, sino por necesidad, por esperanza, por refugio.
Porque María no es solo una figura estática del pasado. Es una herida abierta en la historia. Pero también un faro para los que caminan entre tinieblas. Una madre que no deja de buscar a sus hijos. Y ahora que conoces su historia, te queda una última pregunta por responder. No es si crees en ella, es si estás dispuesto a ver más allá del símbolo, más allá del icono, más allá del cuadro en la pared. A ver a María, como la mujer que caminó por el borde entre el cielo y el infierno, y aún así eligió amar, porque su historia no terminó en la cruz, ni siquiera en el cielo. Sigue viva, cada vez que alguien sufre, cada vez que alguien calla, cada vez que alguien dice sí. Aunque duela. Ese es su verdadero legado. Y tú ahora formas parte de él. Sección 7. El legado eterno. Hoy, siglos después de su muerte, su figura no se ha desvanecido. Al contrario, ha crecido. Se ha convertido en un eco eterno que resuena en todos los rincones del mundo. María. No solo como la madre de Jesús, sino como el símbolo viviente de la fe inquebrantable, del sacrificio silencioso, de la gloria nacida del dolor. Miles de catedrales llevan su nombre. Millones de personas rezan su rosario. Y cientos de apariciones marianas han sido reportadas a lo largo de los siglos. En bosques, en cuevas, en montañas, en sueños. ¿Son solo mitos? ¿O es su voz, aún hablando? Dicen que en Fátima, 3 niños vieron a una mujer vestida de luz, que les reveló secretos del futuro del mundo. Dicen que en Guadalupe, su imagen quedó impresa en una tela que desafía la ciencia hasta hoy. Y en Lourdes, miles de milagros han sido atribuidos a una fuente de agua descubierta tras su aparición. ¿Coincidencias? ¿Fe colectiva? ¿O algo más? María ha sido amada, y también incomprendida, venerada por unos, rechazada por otros. Pero nadie puede negar su impacto. Una joven desconocida que cambió el destino de la eternidad. Y mientras el mundo se divide, se tambalea, se pierde, millones aún vuelven los ojos hacia ella. No por religión, sino por necesidad, por esperanza, por refugio. Porque María no es solo una figura estática del pasado. Es una herida abierta en la historia. Pero también un faro para los que caminan entre tinieblas. Una madre que no deja de buscar a sus hijos. Y ahora que conoces su historia, te queda una última pregunta por responder. No es si crees en ella, es si estás dispuesto a ver más allá del símbolo, más allá del icono, más allá del cuadro en la pared. A ver a María, como la mujer que caminó por el borde entre el cielo y el infierno, y aún así eligió amar, porque su historia no terminó en la cruz, ni siquiera en el cielo. Sigue viva, cada vez que alguien sufre, cada vez que alguien calla, cada vez que alguien dice sí. Aunque duela. Ese es su verdadero legado. Y tú ahora formas parte de él. Pero si crees que esta historia terminó aquí, te equivocas. Porque la historia de María no es una historia de pasado. Es una historia viva. Una historia que se repite en millones de almas, todos los días. Ella fue la primera en caminar un camino que muchos recorren en silencio. El camino del sacrificio. Del sí que nadie aplaude. De amar, sin garantía de ser comprendido. Y ese, tal vez, es su legado más poderoso. Nos recuerda que la gloria no siempre viene en forma de corona, sino de una cruz cargada en silencio. Que el verdadero poder no está en imponerse, sino en entregarse. Que a veces, la persona más poderosa del universo es una madre que no se rinde. En un mundo que valora la fuerza, ella enseñó el valor de la ternura. En una época de conquista, ella conquistó sin espada. Y en un sistema que silenciaba a las mujeres, ella habló al mundo entero, sin decir casi una palabra. Su fe movió al cielo. Su dolor rompió la historia. Y su nombre cruzó los siglos. Porque mientras muchos buscaban tronos, ella eligió ser trono. Trono del Hijo. Trono de la esperanza. Trono del amor más puro que jamás haya tocado la tierra. Y aún hoy, en medio del ruido, de las dudas, de las guerras, del caos, hay quienes alzan los ojos y no buscan explicaciones. Buscan a una madre. Porque todos, en algún momento, en medio del dolor o la pérdida, del vacío o la noche más oscura, todos, en algún punto de la vida,
Necesitamos una madre que no nos abandone. Y ahí está ella. No como estatua, ni como mito, ni como historia antigua, sino como presencia, como compañía, como fuego suave que arde sin consumir, pero que nunca se apaga. No importa si crees o no crees. No importa tu pasado, tus errores, tus heridas. Ella no vino por los perfectos. Vino por los rotos, por los cansados, por los que han perdido el rumbo. Y aún así, siguen buscando. Ella no salvó al mundo, pero trajo al que lo haría. Y en eso, se convirtió en eterna. María. La niña que se volvió madre. La madre que se volvió símbolo. El símbolo que se volvió esperanza. Una historia de fe, fuego y fidelidad. Una historia que, si la dejas, puede tocarte, puede quemarte, y puede cambiarte. Porque su historia, ahora también, es parte de la tuya. Nadie vio el momento exacto en que su alma abandonó la tierra. No hubo relámpagos. No hubo fuego. Solo un profundo silencio. Y la certeza entre los suyos de que algo sagrado había ocurrido. María no murió como los demás. No podía. Su cuerpo, que había sido el primer tabernáculo viviente, no estaba destinado a pudrirse bajo tierra. La tradición lo susurra, como un secreto que pasa de generación en generación. Que en algún momento, sin que el mundo se diera cuenta, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Como una reina. Como una madre que vuelve a casa. Pero esa no fue la última vez que el universo la vio. Mucho después, cuando el apóstol Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos, y el cielo se abrió frente a sus ojos, él la vio. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Así la describe el Apocalipsis. No como una sombra del pasado, sino como una figura eterna, cósmica, una mujer en guerra contra el dragón, una madre protegiendo a sus hijos hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esa mujer que pisa la luna y lleva el sol como manto? Para millones, no hay duda. Es ella, María. Ya no como la joven asustada de Nazaret. No como la madre quebrada al pie de la cruz. Sino como la reina celestial. Coronada de gloria, temida por los demonios, invocada por los fieles. En su gloria, María no desaparece. Se convierte en puente. Entre el dolor humano y la promesa divina. Entre los gritos de la tierra y el silencio del cielo. Porque su historia no termina con su muerte. Termina con una corona. Y aún hoy, cuando el mundo parece hundirse en sombras, muchos aún susurran su nombre. No como quien pide, sino como quien confía que una madre nunca olvida a sus hijos. Después de la cruz, el mundo no volvió a ser el mismo. Pero para ella, todo era más oscuro. Porque ella no solo vio morir a su hijo, vio morir a su Dios. Los discípulos huyeron. El cielo enmudeció. Y en el silencio, María quedó sola, con el peso de 33 años de promesas, y una espada en el alma, como lo había profetizado Simeón. ¿Dónde fue María después de la crucifixión? ¿Quién la consoló cuando todos temblaban? La tradición dice que Juan la llevó a su casa, tal como Jesús se lo pidió desde la cruz. Pero esa casa no fue un hogar, fue una espera, porque ella sabía que la historia no había terminado. Y entonces, llegó el tercer día, el sepulcro vacío, las ropas dobladas, y la certeza, él había vencido la muerte. ¿Qué sintió María al saberlo? ¿Cómo lloró? ¿Cómo rió? ¿Cómo oró? Nadie lo sabe con certeza. Solo sabemos que no buscó gloria. No quiso tronos. Ella volvió al silencio. Porque la gloria de su hijo era suficiente. Pero aún no era el final. 50 días después, el cielo volvió a temblar. Lenguas de fuego cayeron sobre los discípulos. El Espíritu Santo descendió con poder. Y María estaba allí. No predicó. No gritó. Oró. Como siempre lo hizo. Como madre de los nuevos hijos. La Iglesia. Desde entonces, su papel cambió para siempre. Ya no era solo la madre de Jesús. Era la madre de todos. De los rotos. De los que dudan. De los perseguidos. De los invisibles. Y aunque su cuerpo comenzó a debilitarse con el paso del tiempo, su alma se hacía cada vez más grande. Porque una madre
No necesita hacer ruido para cambiar el mundo. Solo necesita quedarse. Escuchar. Amar. Y María nunca se fue.